La electricidad es algo que usamos en nuestra vida diaria de manera regular. Pero en lugar de usarla para cargar nuestros dispositivos electrónicos, los Pokémon de tipo eléctrico han descubierto muchos otros usos para las descargas y chispazos que producen. Los Pokémon eléctricos tienen diversas formas, tamaños y personalidades, y se usan para comunicarse o destruir grandes áreas. Pero, ¿cuáles de las acciones de estos Pokémon realmente superan su tipo eléctrico y cuáles solo darían una descarga desagradable en el mejor de los casos o una electrocución mortal en el peor? Soy Kyle de PokéBinge y estos son los Pokémon eléctricos de buenos a malvados. Como siempre, empecemos con las reglas. Juzgaremos a estos Pokémon por las características generales de su especie, sin considerar casos individuales. Se pueden hacer excepciones con algunos Pokémon legendarios, pero será caso por caso. Si toda una línea evolutiva de Pokémon es tipo eléctrico, ocuparán un solo lugar. Como de costumbre, comenzaremos con nuestro Pokémon eléctrico más noble y bajaremos hasta el más malvado. Esta primera categoría está compuesta por Pokémon, cuyas acciones superan con creces la luz que emite su tipo eléctrico. Estos Pokémon eléctricos son los buenos. El Pokémon que se lleva nuestra medalla de oro de los buenos tiene una reputación brillante, literalmente, porque el Pokémon de luz, la línea de Ampharos, ocupa nuestro primer lugar. En el universo Pokémon, la ropa que uses tiene muchas probabilidades de estar hecha de la lana que proviene de Mareep o Fluffy, los primeros dos Pokémon de esta línea. Si tocas la lana de Mareep o Fluffy cuando sigue unida, podrías recibir una descarga leve por la electricidad en su pelaje. En realidad, eso es lo peor que se puede decir de estos Pokémon, pues Mareep y Fluffy tienen temperamento tranquilo. Pero es Ampharos el que le da a este Pokémon el primer lugar en este ranking. La luz de la cola de Ampharos ayuda a guiar a los perdidos de regreso a un lugar seguro. Al igual que Mareep y Fluffy, Ampharos es muy tranquilo, lo que hace que estos tres Pokémon sean populares en cualquier región donde vivan. Por su carácter tranquilo y porque Ampharos ayuda a todos, no sorprende que gane la medalla de oro de la bondad. Nuestros ganadores de la medalla de plata de la bondad, Plusle y Minun, son conocidos como los Pokémon animadores. Puede que no sean los Pokémon más poderosos que existen, pero como dice el dicho, lo que les falta en fuerza, Plusle y Minun lo compensan con creces en espíritu y entusiasmo. Plusle y Minun siempre animan a sus amigos y hacen todo lo posible por levantarles el ánimo, sin importar quién luche. Si Plusle o Minun se emocionan demasiado animando, pueden liberar tanta electricidad por accidente que terminan sobrecargando sus propios cuerpos. Este comportamiento es como Plusle y Minun muestran gran felicidad, liberando electricidad y sonidos chisporroteantes para expresar su alegría. No son grandes luchadores, pero siempre apoyan y cuidan a sus compañeros Pokémon. Definitivamente se ganan la medalla de plata de la bondad. A continuación se acerca una tormenta, ya que Raikou se lleva la medalla de bronce de la bondad. A diferencia de otras legendarias presentes en programas o películas, Raikou es único, ya que su principal aparición es en el especial La Leyenda del Trueno. En el programa, Raikou tiene problemas de comportamiento, pero destaca porque no muestra miedo y es muy valiente al salvar a otros Pokémon eléctricos del equipo Rocket. Y el héroe del especial ayuda a Raikou a escapar del equipo Rocket. Así que el Pokémon Trueno cambia de actitud y muestra aprecio, e incluso evita que otros Pokémon ataquen al personaje principal después. Las entradas de la Pokédex dicen que cuando Raikou corre, sus gritos suenan como truenos, por eso tiene ese título. Por sus valientes acciones en el especial, otorgamos a Raikou, del Pokémon Trueno, la medalla de bronce al bien. A continuación, tenemos una de las líneas evolutivas de Pokémon más icónicas de toda la franquicia, que por supuesto es la del Pokémon Ratón, la línea de Pikachu y Raichu. Como dijimos, esta línea de Pokémon es probablemente lo primero que le viene a la mente a la gente cuando se les pregunta cuál es el Pokémon más conocido. Bueno, al menos Pikachu. Pichu, el primer Pokémon en esta línea evolutiva, se lleva bastante bien con otros Pichu, ya que usan la electricidad que producen para jugar entre ellos, y aunque a veces pueden electrocutarse a sí mismos, afortunadamente las descargas y chispas no son lo suficientemente fuertes como para causar algún daño real. Con Raichu, su actitud es más seria, pues la Pokédex destaca sus potentes poderes eléctricos e incluso menciona que puede noquear fácilmente a un Pokémon tan grande como Copperajah. Pero los Raichu de Alola tienen una actitud mucho más alegre,
ya que usan sus colas como tablas de surf improvisadas, y aunque no está claro cómo Raichu obtuvo esta forma, se cree que es porque comen hotcakes de una receta de Alola. Pero siendo honestos, es Pikachu quien eleva tanto esta línea evolutiva en nuestro ranking de moralidad. Como si recibieran un sombrero, se conectarán con su entrenador de forma muy profunda y aún sin sombrero, Pikachu trabajan muy bien en sus grupos. Nos gustaría tener más que decir sobre Pichu y Raichu, pero viendo lo bien que esta línea de Pokémon se cuida entre sí y cómo se vinculan con sus entrenadores, tiene sentido que obtengan una posición tan alta en nuestra área de los buenos. Tomando un golpe para reclamar nuestro siguiente lugar, tenemos al Pokémon Trueno, Zeraora. Si solo miráramos las entradas de la Pokédex de Zeraora, colocaríamos al Pokémon Trueno mucho más abajo en la lista. Porque la mayoría de las entradas de la Pokédex dicen que esta legendaria ataca con garras electrificadas. Por suerte, vamos a echarle un vistazo a la película El Poder de Todos. En la película, Zeraora rescató a varios Pokémon de un incendio y se preocupa mucho por ellos. Sin embargo, por el maltrato humano al medio ambiente, suele tenerles resentimiento. La alcaldesa de Ciudad Foolish es la excepción, pues Zeraora la salva de un deslizamiento de rocas y queda gravemente herido. Esto es positivo, pues la hija de la alcaldesa ayuda a sanar al Pokémon Trueno y crea una fuerte amistad con el legendario. Más tarde, Zeraora salva a más Pokémon en otro incendio forestal y gana respeto por los héroes tras ver a Ash proteger a sus Pokémon de un ataque. Aunque Zeraora parece preferir un estilo de vida recluido la mayor parte del tiempo en la película. Creemos que las acciones del Pokémon Trueno son más que suficientes para colocarlo tan alto en nuestro ranking. Bailando hacia nuestra siguiente entrada, tenemos al Pokémon Bailarín, Oricorio estilo Pom Pom. Sin duda, el más alegre de todos los Oricorios, Oricorio estilo Pom Pom, parece que podría tomar un papel similar al de Plusle y Minun, donde no les gustaría nada más que animar a los demás. Aunque Oricorio estilo Pom Pom es un Pokémon popular donde viva, usa su baile para animar a otros. También pueden ser un poco astutos. Algunas entradas de la Pokédex dicen que Oricorio estilo Pom Pom usa sus bailes para distraer enemigos y luego golpearlos con pompones electrificados. Claro, puede que no sea el mejor estilo de combate, pero por lo mucho que animan a quienes los rodean, y el hecho de que el Oricorio estilo Pom Pom solo parece usar sus pompones electrificados contra otros. Cuando combaten, los ponemos aquí. Nuestro siguiente legendario, el Pokémon Negro Profundo, Zekrom, hará cualquier cosa para ayudar a alguien a crear un mundo más ideal. En general, esa es una cualidad increíble. Pero Zekrom tiene un par de aspectos en su contra. En la película Negro, Victini y Reshiram, Zekrom se vuelve aliado del villano. En cuanto a villanos en Pokémon, Zekrom no es tan malo. Sí, en ocasiones choca con los héroes, pero al ver que el villano libera la fuerza de dragón corrompida que amenaza al mundo, Zekrom se une a Reshiram para eliminarla y se convierte en aliado de los héroes. Aunque muchas entradas de la Pokédex de Zekrom dicen que el Pokémon Negro Profundo creará un mundo ideal, la de Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division señala que eliminará reinos enteros si las personas pierden la rectitud en su corazón. Quiere hacer lo correcto y es un legendario decente, pero su disposición a ir tan lejos baja mucho su posición en el ranking. Pasando a la ardilla eléctrica Pachirisu, estos pequeños, como son ardillas, se encuentran viviendo donde hay muchos árboles, donde aprovechan los huecos en la madera para hacer su hogar. Pachirisu, aunque no evolucionan, se llevan muy bien entre ellos, ya que se frotan las mejillas entre sí para compartir su electricidad. Pero aunque Pachirisu está relacionado con la familia de Pikachu, no tenemos tanta información sobre el Pokémon Ardilla Eléctrica, pero viendo que se preocupan unos por otros y están dispuestos a ayudarse, definitivamente son buenos Pokémon de corazón. Al ver esta línea evolutiva, tenemos a Luxray, el Pokémon Ojo Brillante. Como algunos otros Pokémon anteriores en la clasificación hasta ahora, la línea de Luxray es un grupo extremadamente unido. Shinx, el primer Pokémon de la línea, quizá no sea tan fuerte como Luxio o Luxray. Sin embargo, se sabe que se cuidan muy bien entre ellos, usando sus colas para enviarse señales y tienen la capacidad de hacer brillar su pelaje cuando están en peligro, lo cual también puede usarse como una alerta de emergencia en ocasiones. Con Luxio, no parece que realmente les preocupe alertar a otros sobre un posible peligro. Varias entradas en la Pokédex mencionan que Luxio vive con otros de su especie
y se llevan tan bien que comparten su comida. Por suerte para Shinx y Luxio, ya que Luxray suele ser el líder del grupo o de la manada, este Pokémon tiene la habilidad de ver a través de cualquier cosa. Luxray puede encontrar a cualquier Pokémon perdido si se separan de la manada y también les ayuda a encontrar comida fácilmente, lo que hace que esta habilidad sea muy práctica. Ahora presentamos al Pokémon generador, la evolución de Heliolisk. Aunque Helioptile y Heliolisk viven en un entorno donde puede que no se encuentren con muchos otros Pokémon o personas, ambos Pokémon de esta línea son bastante populares. Como absorben la luz solar y la convierten en energía, pueden suministrar electricidad a ciudades enteras. Y aunque no tenemos mucho más en qué basarnos, vamos a colocar a estos Pokémon generadores en la sección de los buenos, ya que ayudan a suministrar electricidad a otros, lo cual realmente ayuda a mucha gente. Ahora, seguimos con la línea de Pokémon perro Voltund. En Galar, Jumper y Voltund son Pokémon populares por su carácter alegre y su disposición llana a ayudar cuando se les necesita. Jumper, similar a un Corgi, tiene la habilidad recogebolas y devuelve cualquier Pokébola lanzada por su entrenador en batalla. Jumper hace esto porque siempre busca premios para su salud. En cuanto a Voltund, no parece que ayude tanto, ya que ambas entradas de la Pokédex solo mencionan que es increíblemente rápido y no mucho más. Los pusimos en la sección de buenos por la disposición de Jumper para ayudar y porque ambos Pokémon se llevan bien con los demás. Esperemos que tu recibo de luz no sea alto, pero si pagas más de lo normal, podría ser por nuestro siguiente participante, el Pokémon Antena, Dedenne. Este pequeño travieso no genera la electricidad más poderosa, pero con su cola similar a un cable, Dedenne entra a las casas para usar enchufes y recargarse. Ver a un Pokémon pequeño que debe recargarse seguido para funcionar es tierno, pero también algo triste. Dedenne entra a casas ajenas para su beneficio. Si solo supiéramos eso de Dedenne, el Pokémon Antena estaría más abajo en el ranking, pero lo colocamos casi al final de los buenos porque se preocupa por los demás. Compartirá la electricidad en su cuerpo con otros Dedenne, junto con cualquier comida que tengan. A continuación, el Pokémon Rana Eléctrica, la línea de Bellibolt. A pesar de que Tadbulb y Bellibolt parecen estar más en casa en el agua, estos Pokémon suelen encontrarse flotando en el aire o en las orillas de los ríos alrededor de la región de Paldea. Gracias a las luces que brillan en sus cabezas, si Tadbulb detecta algún peligro cerca, parpadeará sus luces para alertar a los que están a su alrededor del peligro. Tadbulb evoluciona a Bellibolt al exponerse a una tormenta eléctrica. Pero aunque este Pokémon siempre tiene una expresión alegre, Bellibolt realmente no tiene ningún logro destacado a su nombre. En realidad, lo que parecen ser los ojos de Bellibolt son sacos eléctricos que su ombligo carga, lo cual resulta inquietante si lo piensas. Pero aún así, se merece un lugar al final de nuestra sección de los buenos. Nuestra siguiente legendaria, en realidad, pertenece a un grupo que ayuda a proteger la región de Alola, los Pokémon espíritus guardianes de la isla, Tapu Koko. Al igual que con las otras deidades guardianas de Alola, Tapu Koko es muy respetado por la gente de esta región, y de hecho cumple su papel para mantener segura la isla que este Pokémon espíritu guardián llama hogar. Sin embargo, a diferencia de otras entradas anteriores, Tapu Koko no siempre ayuda de forma proactiva, ya que a veces solo observa por curiosidad en tiempos difíciles. Pero lo que sí le da algunos puntos buenos a Tapu Koko es cómo aparece en el arco de Sol y Luna del anime de Pokémon. En la serie, Tapu Koko mantiene esa actitud curiosa de los juegos, pero el Pokémon Espíritu Guardián también ayuda bastante a Ash en algunos casos, como dándole un Z-Ring junto con el Electrum Z para su Pikachu. Claro, Tapu Koko podría y debería hacer más cuando se trata de ayudar a la gente de Alola de vez en cuando, pero por la ayuda que esta legendaria sí brinda, vamos a mantenerlo en la sección de los buenos. Volando alto para ocupar nuestro siguiente lugar, tenemos a uno de los primeros legendarios de toda la serie, el Pokémon eléctrico, Zapdos. Si hay tormenta eléctrica en tu zona, es posible que Zapdos aparezca, pues prefiere vivir ahí. Y en la película, El poder de uno, Zapdos causa daños bastante graves, casi destruyendo el mundo debido a su pelea con Moltres y Articuno. Pero solo le estamos dando un poco de tregua a Zapdos, porque aunque este legendario fue bastante agresivo, el daño que estaba causando no era completamente su culpa, ya que el villano principal tenía como objetivo a las 3 aves legendarias. Lo que salva a Zapdos de caer más en la zona gris es el episodio Tan claro como el cristal, donde evitó que robaran un cristal usado para curar Pokémon eléctricos heridos.
Zapdos causa problemas, pero solo reaccionaba a una mala situación y si se preocupa por otros Pokémon eléctricos. Hasta ahora, para todos los legendarios hemos estado viendo ya sea el anime o las películas, o guiándonos por sus entradas en la Pokédex. Haremos una excepción con el Pokémon Paradoja, Miraidon. Este legendario solo aparece en Pokémon Violeta, así que hay poca información disponible. En la Pokédex de Violeta, se dice que Miraidon convirtió la Tierra en cenizas con sus rayos. ¿Por qué lo ponemos al final de los buenos? Bueno, durante el juego, Miraidon se convierte en un aliado del personaje del jugador y ayuda en varias cosas, como poder transformarse en una moto para ayudar al jugador a acceder a diferentes áreas de la región de Paldea, y parece tener una muy buena conexión con el jugador y con cualquiera que tenga buenas intenciones. Pero lo que hace que este Pokémon esté hasta el final de nuestra sección de los buenos es el hecho de que no se sabe mucho sobre los Pokémon Paradoja, además de la entrada de la Pokédex de Púrpura, que no es muy buena. Y con nuestro último buen Pokémon cubierto, ahora descendemos al territorio neutral. Estos Pokémon eléctricos están en una zona moral gris, desde el guardián de Alola casi al final de los buenos, hasta una ultra bestia en Alola que comienza la zona gris. Tenemos a Xurkitree, el Pokémon luminoso. Con solo verlo se nota que es una ultra bestia que adora la electricidad. Con algunos apéndices que parecen cables expuestos y un cable de extensión, un Xurkitree llega a Alola. Esta ultra bestia aparece cerca de plantas de energía, aprovechando la electricidad del lugar. A diferencia de otras ultra bestias, Xurkitree no es tan móvil. La ultra bestia clavará sus extremidades para que Xurkitree parezca un árbol común. Xurkitree destaca porque en el anime compite con otra ultra bestia, Blacephalon, para dar un espectáculo impresionante que presencia el protagonista. Pero como Xurkitree hacía esto más como una forma de superar a Blacephalon y no por bondad, estamos clasificando aquí a los Pokémon brillantes. A continuación presentamos a Regieleki, el Pokémon Electrón de los Titanes Legendarios. Como los otros Pokémon Titanes Legendarios, el origen de Regieleki es un misterio. Al observarlo de cerca, se descubrió que Regieleki está formado por cúmulos de energía eléctrica. A diferencia de otros titanes legendarios del universo Pokémon, Regieleki solo ha habitado la región de Galar hasta ahora. Es una creencia común que si se quitan los anillos del cuerpo de Regieleki, se desatará todo el considerable poder de este legendario. No sabemos si sería bueno o malo, pero como otros titanes legendarios fueron atrapados por su gran poder, probablemente es mejor mantener los anillos en Regieleki. Vamos a nadar para encontrar nuestra siguiente línea evolutiva, el Pokémon Luz, la línea de Lanturn. Si miraras hacia el océano y vieras luces moviéndose bajo la superficie, lo más probable es que sea un Chinchou o un Lanturn nadando, usando las puntas brillantes de sus antenas para ayudar a estos Pokémon a navegar por las aguas. Chinchou no solo usa estas luces para moverse, sino también para comunicarse y ayudarse entre sí. Al evolucionar a Lanturn, estos Pokémon usan la luz de su antena como señuelo para atraer y atacar a Pokémon pequeños que luego comen. Aunque otros Pokémon tienen hábitos alimenticios más inquietantes, Lanturn solo se traga a su presa entera. Aunque no está relacionado con su comportamiento, dicen que ver muchos bajo el océano parece un cielo estrellado. Eso suena increíble. El pasatiempo favorito de nuestro siguiente Pokémon es hacer bromas. Rotom, el Pokémon de plasma. Rotom, hecho de energía eléctrica, disfruta atacar dispositivos eléctricos para bromear con otros. Algunas de las cosas favoritas de Rotom para tomar el control son las podadoras de césped, las lavadoras o los ventiladores, lo que puede dañar los jardines de las personas, inundar sus casas o volar sus documentos importantes respectivamente. Pero su amor por los aparatos eléctricos también tiene ejemplos útiles, como cuando Rotom controla una Pokédex o un teléfono en algunos juegos para ayudar al personaje del jugador. Nuestro siguiente dúo de Pokémon es literalmente una explosión del pasado porque son conocidos como los Pokémon fósiles, Dracozolt y Arctozolt. Estos Pokémon pueden no estar directamente conectados, pero, a diferencia de otros Pokémon prehistóricos, estos Pokémon antiguos en la región de Galar son revividos al combinar diferentes fósiles para devolverlos a la vida. Y Dracozolt y Arctozolt tienen el vínculo de que ambos son revividos con el fósil de ave fosilizada. Pero eso no es lo único que comparten estos Pokémon prehistóricos. Ambos tienen la mitad inferior de sus cuerpos desproporcionadamente grande en comparación con sus torsos superiores extremadamente pequeños. Desafortunadamente, debido a que no podían moverse muy bien ni alcanzar la comida, ambos se extinguieron y realmente no tenemos mucho de dónde basarnos en cuanto a moralidad, de ahí su lugar aquí en la zona gris.
Nuestro siguiente Pokémon realmente da en el clavo en el siguiente puesto, ya que es el Pokémon erizo de mar, Pincurchin. Normalmente se encuentra alrededor de rocas cerca de cuerpos de agua. Pincurchin se adhiere a las rocas o piedras para raspar el musgo que crece en ellas, aunque generalmente se conforma con simplemente absorber ese delicioso musgo. También son Pokémon bastante tímidos, pero si algo tan inocente como una alga marina se les acerca o los toca, descargarán una buena cantidad de electricidad. Llega volando para ocupar el siguiente lugar el Pokémon ardilla voladora, Emolga. Con sus expresiones alegres y mejillas eléctricas, Emolga claramente pertenece a la familia de Pikachu. A diferencia de otros en el grupo, Emolga es muy travieso. Emolga suele guardar tanta comida en sus mejillas que no puede volar bien y usa su electricidad para electrocutar a quien intente quitársela. Cuando Emolga decide lanzarse al cielo y volar, tiene el desafortunado hábito de liberar electricidad que puede golpear cualquier cosa o persona. Como Emolga no lo hace con mala intención, no lo tomamos muy en su contra. Vamos a la región de Paldea para nuestro siguiente miembro de la familia Pikachu, el Pokémon práctico, la línea de Pawmot. Pawmi, el primer Pokémon de este grupo, realmente no parece ser el mejor luchador ni tener el mejor control de sus poderes eléctricos. Pawmi solo genera electricidad al frotar los sacos eléctricos poco desarrollados de su cara y no tiene otro método de defensa. Pero una vez que Pawmi evoluciona a Pawmo, su naturaleza algo indefensa desaparece, principalmente porque adquiere el tipo lucha además de su electricidad. Gracias a este doble tipo, Pom-O electrifica sus patas y lanza disparos devastadores rápidamente a sus oponentes. Pawmot, el último Pokémon de esta línea, también es tipo lucha, pero tarda en arrancar en batalla por sus movimientos iniciales lentos. Tras entrar en batalla, Pawmot derriba a sus enemigos con movimientos veloces como un rayo. Definitivamente querrás tener cuidado con tus pasos cuando se trata de nuestra siguiente entrada, el Pokémon trampa, Stunfisk. A menudo encontrado a lo largo de las costas y otros lugares cercanos al agua, Stunfisk se entierra en el suelo para esperar a que lo pisen antes de atacar. Si crees que no es el mejor plan, estamos de acuerdo. Por suerte, Stunfisk puede ser pisado incluso por un luchador de sumo y estar bien. Luego procede a electrocutar con un rayo a quien tenga la mala suerte de haberlo pisado. La siguiente línea de Pokémon puede darte una mordida dolorosa, así que cuidado con el Pokémon escarabajo ciervo Vikavolt. Charjabug, gracias a sus caparazones duros que cubren la mayor parte de sus cuerpos, son Pokémon bastante resistentes, ya que pueden soportar la mayoría de los ataques con facilidad. Pero Charjabug realmente tampoco es el Pokémon más rápido, lo que suele resultar en que los pisen varias veces, y normalmente Charjabug responde con una descarga eléctrica. Sin embargo, gracias a su tamaño relativamente pequeño, Charjabug es un Pokémon bastante popular cuando se trata de ir de campamento, ya que sus cuerpos son básicamente baterías vivientes. Al evolucionar a Vikavolt, se vuelven más agresivos y lanzan rayos eléctricos a sus enemigos. A continuación tenemos la línea evolutiva de Kilowattrel. Wattrel, el primer Pokémon de esta línea, tiene una forma de cazar única, pues vuela y nada. Wattrel se sumerge en el océano para atrapar Pokémon de agua y los electrocuta con su electricidad antes de comerlos. Kilowattrel pierde sus habilidades de natación después de evolucionar porque ya no tiene aceite en sus plumas, pero lo que le falta en habilidades de natación lo compensa con sus habilidades de vuelo, ya que puede volar más de 430 millas por día. Wattrel y Kilowattrel, aunque recientes en Pokémon, destacan por sus duros métodos de caza. Desde Alola llega el Pokémon bola redonda, Togedemaru. Este familiar de Pikachu muestra alegría, pero en Togedemaru eso es casi lo único positivo que podemos mencionar sobre el Pokémon bola redonda. En batalla, saltan sobre sus enemigos, los apuñalan y electrocutan con su pelaje similar a agujas. Quedar atrapado con un alfiletero electrificado viviente suena terrible. Algunos de los tipos eléctricos más veloces en el universo Pokémon son los Pokémon descarga, como la línea de Manectric. Electrique y Manectric aman correr, pero gracias a su tipo eléctrico, han aprendido una forma más inteligente de correr. Ambos utilizan la electricidad de sus cuerpos para relajar músculos, lo que les permite correr más lejos y usar esa energía para aumentar su velocidad. Y aunque correr sin duda es un gran ejercicio, lo que realmente juega en contra de esta línea evolutiva es el hecho de que, si no tienen cuidado, salen chispas de sus cuerpos y pueden provocar incendios. Es cierto, no causan daño intencionalmente, y desconocemos el alcance de los incendios, pero por el daño que ambos Pokémon pueden causar, los pondremos en la parte más baja de nuestra zona gris.
Y con nuestra zona gris concluida, ahora llegamos a los Pokémon tipo eléctrico, cuyas acciones por sí solas son suficientes para ponernos los pelos de punta del susto. Estos Pokémon eléctricos son malos y malvados. En primer lugar de esta categoría está la línea de Magnezone, el Pokémon Zona Imán. Gracias al campo magnético que emiten Magnemite, Magneton y Magnezone, los tres Pokémon pueden flotar sobre el suelo sin esfuerzo, y a menudo son confundidos con ovnis. Desafortunadamente, es también este campo magnético la razón por la que estamos colocando a estos Pokémon al inicio de nuestra sección de los malos. Muchos los consideran plagas, pues cualquier dispositivo electrónico que encuentran pronto se descompone y queda inutilizable. Algunos pueblos en realidad emiten una señal de alerta si demasiados de estos Pokémon se reúnen en el pueblo para ayudar a que los demás estén preparados. Aunque los Pokémon de la línea de Magnezone no buscan causar daño, nuestra sociedad depende tanto de la electricidad que un apagón podría causar graves problemas. ¿Quién tiene hambre? Nuestra siguiente entrada, Morpeko, el Pokémon de dos caras, seguro que sí. Si Morpeko tiene el estómago lleno, este Pokémon tiene una actitud alegre y normalmente se lleva bastante bien con los demás. Sin embargo, una vez que el Pokémon de dos caras empieza a tener hambre, en lugar de pedir educadamente algo de comer, sufre una transformación total al estilo Jekyll y Hyde, volviéndose extremadamente enojado y violento. Según ambas entradas de la Pokédex de Espada y Escudo, una vez que tienen hambre o están de mal humor por el hambre, si lo prefieres. Hasta que coma algo, causará problemas. Claro, todos nos ponemos de mal humor por hambre a veces, pero Morpeko lleva esto al extremo atacando y causando problemas. Por eso este Pokémon de dos caras entra en esta categoría. Ahora está Jolteon, la evolución eléctrica de Eevee. El pelo de este Pokémon se eriza porque esta evolución de Eevee almacena electricidad en su cuerpo. Y de todos los muchos Pokémon en los que Eevee puede evolucionar, Jolteon es probablemente el más temperamental, ya que hay varias entradas en la Pokédex que mencionan que será nervioso y tendrá cambios de humor. Lamentablemente, la Pokédex indica que Jolteon solo se enoja o entristece, sin mencionar que sea feliz o alegre durante sus cambios de humor. Cuando ocurren estos cambios de humor, Jolteon usa la electricidad almacenada en su cuerpo para disparar su pelaje en forma de agujas como pequeños misiles, golpeando a cualquiera que esté cerca. Galopando, llegamos al Pokémon Rayo, Zebstrika y su línea. Cuando comparamos a Blitzel, el primer Pokémon de la línea, es un contraste marcado con Zebstrika. Con Blitzel, principalmente es un Pokémon tranquilo, que usa la electricidad que fluye por su melena para comunicarse con otros de su especie. Al evolucionar a Zebstrika, pierde su actitud tranquila y se vuelve un Pokémon de muy mal genio. Aunque tener mal carácter no es ideal, lo que realmente coloca a la línea evolutiva de Zebstrika tan abajo es que Zebstrika lanza rayos en todas las direcciones cuando pierde la paciencia. Si sufres un apagón, puede ser por el Pokémon Rayo y la evolución de Electivire. Como en otras entradas, Elekid y Electabuzz disfrutan obtener toda la electricidad posible. Desafortunadamente, Elekid y Electabuzz consiguen su fuente de energía preferida por medios poco ideales, como irrumpir en casas, o en el caso de Electabuzz, entrar a la fuerza en plantas de energía para devorar toda la electricidad que puedan conseguir. Como Magnezone, la dependencia de la sociedad en la electricidad hace que esta línea de Pokémon esté entre los malos. La actitud de Electivire es la cereza en el pastel del complicado domingo de estos Pokémon. Es cierto, al evolucionar a Electivire, Electabuzz deja de irrumpir a la fuerza. Pero Electivire tiene dos colas, que usa para meter en su oponente antes de soltar más de 20.000 voltios de electricidad, lo que normalmente termina con un resultado bien crujiente. Nuestra única forma regional está en la siguiente sección, así que volvamos a Alola para ver al Pokémon Megaton, la línea de Golem de Alola. A diferencia de los de la línea principal, los Geodude, Graveler y Golem de Alola son más gruñones. Aunque suelen estar en áreas montañosas, si te encuentras con uno de estos Pokémon, probablemente recibas una descarga eléctrica. A los Geodude de Alola les gusta quemarse en las laderas de las montañas, y aunque podemos entender que no estén contentos cuando los pisan por accidente, los Geodude se lanzan contra quien comete ese error y además lo electrocutan. Graveler, como no son tan fáciles de confundir con simples rocas, afortunadamente no los pisan tanto. También son conocidos por su mal genio, pero Golem de Alola es la razón de poner a este Pokémon tan bajo en la lista. Los Golem de Alola tienen un cañón en la espalda que dispara rocas eléctricas, incluso a Geodude de Alola si no tienen cuidado. Por su técnica exagerada y actitudes agresivas, se ganaron su lugar aquí. A continuación, tenemos a la línea de Pokémon Punk Rock, la línea de Toxtricity. Toxel,
El primer Pokémon de esta línea quizá no sea el más fuerte, pero es muy travieso y siempre exige atención de quienes lo rodean. Lamentablemente, tras evolucionar a Toxtricity, Toxel empeora su comportamiento, ya sea en forma tranquila o amplificada. Cuando están en su forma amplificada, son bastante agresivos y de mal genio, y se sabe que atacan a otros con hasta 15.000 voltios de electricidad. Y aunque puedan parecer más relajados cuando están en su forma tranquila, siguen siendo bastante arrogantes, buscando peleas con otros Pokémon y menospreciando a aquellos que consideran más débiles que ellos. Y si Toxtricity llegara a gigamaxizarse debido a que su propio veneno afecta su cerebro, arrasaría con todo a su paso, envenenando la tierra por donde vaya. Los desastres naturales siempre son terribles, pero desafortunadamente, nuestra siguiente entrada, el Pokémon Golpe Fulgor Tundurus, es básicamente un desastre natural viviente. Como Tundurus es un Pokémon bastante malhumorado, este legendario es conocido por lanzar rayos por toda la región de Unova, causando daños bastante significativos. Tundurus puede volar, por lo que el Pokémon Golpe Fulgor tiene un amplio rango de daño y se sabe que ha causado incendios forestales con sus rayos. Tundurus tiene un lado bueno, ya que la Pokédex dice que donde golpea con un rayo, el suelo se enriquece y ayuda al crecimiento de plantas. Pero por el daño que causa Tundurus, además del alcance de daño que este Pokémon puede lograr, creemos que merece su lugar aquí en la sección de los malos. Llegando a nuestro siguiente lugar con fuerza y llevándose nuestra medalla de bronce de la maldad, tenemos al Pokémon Bola, la línea de Electrode. Voltorb y Electrode son de los primeros tipos eléctricos en el universo Pokémon, y prácticamente todos los juegos en los que han aparecido hasta ahora tienen esto que decir sobre esta línea evolutiva. Ten cuidado, Voltorb y Electrode son como bombas vivientes. Ese es en realidad un muy buen consejo, y a diferencia de otras bombas que necesitan algo para detonarlas, ambos Pokémon a veces explotan solo por el simple hecho de explotar, y realmente no parecen preocuparse por el daño que causan. Eso, sumado a que ambos parecen Pokébolas, puede causar que personas o Pokémon resulten heridos o muertos si están cerca de la explosión de Voltorb o Electrode. Tenemos un par de Pokémon espeluznantes que se llevan la medalla de plata de la maldad, los Pokémon Araña Eléctrica, la línea de Galvantula. Si tienes aracnofobia, estos Pokémon son básicamente material de pesadillas. E incluso, si no le tienes miedo a las arañas, las acciones de la línea de Galvantula son suficientes para ponernos los pelos de punta del susto. A diferencia de otras líneas evolutivas en esta lista, donde algunos Pokémon son bastante decentes, ese no es el caso con Joltik y Galvantula. Joltik es más una plaga que otra cosa. Afortunadamente, ya que son tan pequeños, se adhieren a Pokémon eléctricos más grandes y absorben la energía que tienen, lo que puede dejarlos en un estado debilitado. Pero cuando es Galvantula, empeoran mucho más. Debido a su tamaño, Galvantula no puede adherirse a otros Pokémon y pasar desapercibido como Joltik. En cambio, usa las telarañas eléctricas que puede crear para atrapar a otros, paralizándolos antes de devorarlos a su antojo. Cosas horribles. Además, una entrada de la Pokédex de Galvantula dice que invaden nidos de Pokémon pájaro y se comen a sus crías indefensas. Pero antes de continuar con las siguientes entradas, si disfrutas este video y quieres ayudarnos, suscríbete y activa la campana. Lo pedimos porque realmente agradeceríamos la ayuda para llegar a nuestro próximo objetivo, y tenemos mucho más contenido en camino que no podemos esperar para compartir contigo. Por último, nadando para ganar nuestra medalla de oro en maldad, está el Pokémon Pez Eléctrico, la línea de Electros. Mientras que Tynamo, que es el primer Pokémon de esta línea, realmente no tiene nada bueno ni malo a su favor, ya que la mayoría de sus entradas en la Pokédex solo mencionan que es bastante débil, no se puede decir lo mismo de los siguientes dos Pokémon en esta línea evolutiva. Gracias a su cuerpo largo, después de que Tynamo evoluciona a Electric, se enrollan alrededor de otros, apretando fuertemente antes de electrocutarlos y luego hacer una comida de su víctima. Si creías que eso era malo, Electros lo supera. Vive en cuerpos de agua, salta para atrapar a su víctima con la boca y la arrastra al agua mientras la electrocuta. El agua conduce electricidad, lo que puede ser muy brutal. Así que en nuestra opinión, la línea de Electros definitivamente merece la medalla de oro a la maldad. Con nuestro espectro de moralidad completo, concluimos entregando medallas de pecador. Sentir hambre es algo que todos experimentamos regularmente, ¿no? Pero tenemos que darle el premio a la gula a Morpeko por lo imparable que se vuelve cuando está hambriento y enojado. Le damos la medalla de pereza a la ultra bestia Xurkitree. Si te quedas quieto el tiempo suficiente para que otros te confundan con un árbol, definitivamente mereces este premio. Llevándose la medalla Darwin de manera explosiva, tenemos a la línea de Electrode.
Claro, Voltorb y Electrode son básicamente bombas vivientes, pero también creemos que deberían pensar mejor en su método de ataque, ya que normalmente termina con ellos desmayándose también. Nuestra medalla de ira es para Tundurus, famoso por causar destrucción donde va. Emolga intenta llevarse nuestra medalla de avaricia. Debido al hábito travieso de este Pokémon de atiborrarse de tanta comida, no puede volar correctamente. Y finalmente, llevándose nuestra medalla de orgullo, tenemos a Tapu Koko, ya que parece que disfruta mucho ser adorado. Y esos son todos los Pokémon de tipo eléctrico, desde los buenos hasta los malvados. Comenta cuál crees que es el Pokémon eléctrico más malvado. Activa la campanita para ver nuestros videos de Pokémon en maratón. Dinos qué video deberíamos cubrir después. Gracias por vernos, hasta la próxima.